que nos servirá como punto de partida y punto de crítica de análisis hacia lo que el rumbo de lo que va a tener la humanidad que transcurrir o que va a tener que caminar hacia sus años venideros, ¿sí? Vamos a utilizar ahí un poquito de análisis, de pensamiento, de crítica, de conocimiento para poder saber hacia la filosofía qué quiere con abordar este tema, o al menos la materia que ustedes están trabajando, filosofía en sexto semestre del bachillerato. ¿Qué pretende con el análisis del juicio que se llevó en contra de Adolf Eichmann después de la Segunda Guerra Mundial? Y espero que sí se destaque, que sí se logre comprender qué se quiere, qué se pretende generar al analizar este tipo dentro de los temas que hemos abordado en la filosofía. Entonces, antes de entrar de lleno a, al conocimiento o al análisis de este sujeto, vamos a finalizar y vamos a terminar con lo que habíamos visto con Simone de Beauvoir. Recordemos que la clase pasada se quedó una última parte de la presentación pendiente. Por cuestiones de tiempo ya me había extendido bastante y pues no pudimos terminar de revisar esta última parte de la presentación de Simone de Beauvoir. En realidad es algo bastante breve, lo más importante ya lo vimos, ¿sí? Ya checamos lo que fue su vida, que creo que ahí es donde me ocupé bastante, pero en verdad la vida de Simone de Beauvoir es bastante interesante. Sin embargo, pues nos llevó bastante tiempo. Vimos que su vida es singular, que su vida tiene ahí algunos altas y bajas que definen su modo de pensar y su materia intelectual. Toma fuerza cuando ella transcurre en todos estos años y pues vimos cuáles son los aportes de Simone de Beauvoir a la filosofía existencialista. Vimos que su filosofía va a estar centrada en lo que es el feminismo, pero la existencia del ser de la mujer va a otorgar bastantes herramientas al existencialismo en general porque pues toma bastantes elementos como la libertad, la opresión, la lucha, el aprovechamiento de la libertad, la creación de proyectos, ejerción de la libertad a través de las posibilidades, entre algunas otras cosas. Sí, ya vimos que al menos en Simone de Beauvoir la existencia es igual de equivalente tanto la del hombre como la de la mujer y que la existencia otorga la misma libertad por el mismo hecho de existir tanto a hombres como a mujeres. Mencionamos que la libertad está atada a las situaciones que nosotros tenemos día con día. Esto creo que se detalló bastante claro hace algunos días cuando se expuso esta presentación. Vimos que la libertad por lo regular siempre está cuarteada hacia las posibilidades que nosotros tenemos al momento de aprovechar dicha libertad en relación a los proyectos a futuro que también gozamos. Bien, y nosotros dijimos que cuando no se aprovecha la libertad, independientemente de las situaciones a las que ésta esté atada, nos reducimos a cosas y esto pues da el traste con el existencialismo porque nosotros obviamente no somos cosas, somos seres existentes. Pero cuando somos reducidos a cosas, ignoramos que somos seres existentes y nos atamos a lo que la mala fe o a las justificaciones de lo que alguien más me pueda dar a entender a mí como aprovechamiento de la libertad. Entonces, ya lo discutimos la clase pasada. Si no se aprovecha el margen de la libertad que las situaciones nos dotan, nos degradamos a cosas, actuando bajo una mala moral, es decir, una mala fe, una injustificación, ¿sí? De externa hacia las acciones de mis propias decisiones, de mi propia existencia, y pues esto no nos permitirá ser trascendentales o trascendentes, es decir, un sujeto trascendental es aquel que aprovecha su libertad y define su propia existencia conforme a sus acciones.
Bien, y cuando esto no lo logramos hacer, no somos trascendentales. Esto Simón de Beauvoir lo va a determinar como una especie de opresión que se tiene que terminar o que al menos se tiene que luchar contra ella y se tiene que erradicar para poder ser completamente libres. También dijimos que en cuestión al existencialismo feminista de Simone de Beauvoir, el cuerpo juega un papel bastante importante dentro de todos sus postulados, porque durante toda la vida, eh, el cuerpo de la mujer siempre se ha visto solamente como un objeto de reproducción, es decir, a la mujer se le ha visto como un objeto que sirve únicamente para dotar de hijos a la familia y que a lo largo de la historia esto ha jugado de forma negativa hacia la mujer porque la ha formado de un rol social que injustamente se le ha asignado, ¿sí? El hecho de que la mujer tenga la mayor carga o la mayor responsabilidad al momento de concebir hijos, porque biológicamente ella es la que les da sustento, esto no implica que ella tenga que estar atada durante toda la vida a esta única función. Al menos Simone de Beauvoir lo determina y es tal cual, ¿ok? El cuerpo humano no es solo naturaleza, es sobre todo un ser libre que puede afrontar diversas dificultades y que la feminidad puede alcanzar esa libertad y afrontar esas dificultades a través de la independencia económica, la independencia afectiva, la educación igualitaria y los cambios sociales. Esto ya lo trabajamos bastante bien la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que nos resta ver de Simón de Beauvoir ya para comenzar con nuestro siguiente tema? La carrera de Simón de Beauvoir no solamente se limita a observar sus aportes hacia el existencialismo desde la perspectiva feminista. Ella se ha integrado de forma directa y presencial hacia todos los movimientos sociales que ella misma ha inspirado, ¿sí? Es decir, cuando a Simone de Beauvoir llega un comité de mujeres feministas y le piden consejos, pero sobre todo le piden el respaldo hacia el movimiento feminista, ella se va a las calles a protestar con ellas y prácticamente, aparte de apoyar de forma intelectual, también apoya de forma presencial hacia el movimiento de liberación de la mujer, mejor conocido como el MLM, más o menos así. Este, para que se vea más respaldada este movimiento de la liberación de la mujer, ella funda la asociación Choisir, es decir, esto en español significa elección. Ella funda o le da mayor carácter legal a lo que son las organizaciones femeninas o feministas y pues su fundación Choisir es una de ellas. Ella apoya a los estudiantes durante las manifestaciones del Mayo francés. Aparte de salir a las calles con la comunidad feminista, también sale a protestar con la comunidad estudiantil, que en ese momento pedía bastantes cosas en pro de los estudiantes y pues también genera artículos intelectuales, genera artículos políticos bastante importantes dentro de los mismos del estudiantado que ayudan a formalizar todo lo que estos estudiantes pretendían y querían o reclamaban. Es decir, no solamente presencial, de forma presencial los apoyó, sino que también de forma intelectual. Redacta algunos documentos políticos para apoyar a los subyugados en la guerra de Armenia. Recordemos que Armenia es una comunidad francesa a la cual pertenece Camus, perdón, y pues ella se ve motivada y sobre todo comprometida con generar documentos que eliminen con ese totalitarismo y con ese autoritarismo que el gobierno armenio estaba subyugando a esta comunidad. Entonces, ella también se ve comprometida con corresponder hacia la lucha de los armenios que en ese momento estaban siendo pues, aporreados, maltratados por este régimen político.
Por último, ella se convierte en embajadora y representante del existencialismo y de la izquierda política. Es decir, ella con sus viajes no solamente se quiere empapar de lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo, ella quiere ser una representante de los oprimidos, de los desprotegidos, para poder hacerles saber a aquellas políticas mundiales que este lado de la sociedad también existe y que este lado de la sociedad también lucha. Es decir, la sociedad desprotegida, vulnerable, subyugada, también puede tener protestas, también puede levantar la voz y pues ella representa a todos estos que son incapaces o no tienen las posibilidades de manifestarse en contra de estas políticas totalitaristas y burocráticas. Entonces, en ese sentido, es una mujer de bastante jerarquía porque, reitero, ella representa a los que no tienen voz, a los que no tienen voto, a los que no tienen poder o a los que no tienen derechos. Entonces, se convierte en una figura bastante importante a lo largo de la historia, no solamente por el existencialismo feminista que nos ha demostrado en su libro El segundo sexo y en lo largo de todas sus obras, sino que también es una figura importante porque se dedica de forma práctica en el ámbito de la praxis a manifestar sus ideales, ¿sí? Es decir, no, ella no se quedaba con la idea de que sí, hay que proteger al vulnerable, hay que proteger al que no tiene, hay que hacer escuchar al que no tiene voz. O sea, ella lo manifestaba mediante movimientos sociales, ejecución de documentos políticos, y pues esto es lo que hizo muy grande a Simone de Beauvoir, una de las mujeres más destacadas de toda la historia, que pudo llevar al terreno de la realidad todos sus postulados y no hubo nadie que se lo impidiera, ni siquiera el mismo Sartre. Entonces, en ese sentido, de esta forma vamos a terminar con Simone de Beauvoir, destacando que el feminismo que ella trataba de instaurar no es el mismo feminismo que tenemos hoy en día a manera contemporánea. Bien, el feminismo de primera ola o de segunda ola que encabeza Simone de Beauvoir dista mucho de lo que hoy se considera como un feminismo radical. Bien, el feminismo de Simone de Beauvoir va más a pro de la libertad femenina, de la libertad de la mujer, pero que esa libertad debe ser concebida desde una propia autoliberación de las condiciones sociales en las que la misma mujer está inmersa, para poder más adelante hacer una lucha más masiva, más global, pero partiendo de lo individual y de lo particular, y partiendo de un autorreconocimiento de lo que implica ser una verdadera mujer liberaria o libertaria, o una mujer pues que pueda adquirir la libertad en su sentido más estricto de la palabra, que implica una serie de responsabilidades y de compromisos que la mujer tiene que hacer primero consigo misma para valorar su existencia y después con su comunidad femenina, es decir, con la comunidad de mujeres restante. No puede ella lograr un avance sin que pueda avanzar desde ella misma. ¿Ok? Entonces, de esta manera terminamos con Simone de Beauvoir. Vamos a pasar inmediatamente a otro tema, en este caso a Hannah Arendt y la banalidad del mal. Hannah Arendt es otra de las grandes mujeres que ha podido dar la historia de la humanidad. Estamos hablando de las mujeres y su papel y sus roles dentro de la filosofía. Si tenemos que hablar de filosofía y, y mujeres, si tenemos que hablar de filosofía y las más destacadas mujeres dentro de toda la historia de la filosofía, una de ellas, o al menos una de las que tenemos que contemplar directamente, sin tapujos, sin prejuicios, es Hannah Arendt.
Hannah Arendt es una teórica de la política. A ella no, de hecho, no le gustaba que la llamaran filósofa porque ella no se consideraba así. Ella despliega un sinfín de argumentos del por qué la filosofía es distinta a la política, ¿sí? Entonces, la filosofía ella la concibe como algo bastante especial, algo muy grande, algo que muy pocos pueden llegar a ser. Entonces, ella era bastante inteligente, leía muchísimo, fue doctora, tuvo maestrías, tuvo su licenciatura en filosofía y pues ella era una gran, pudiéramos llamarlo, era una gran intérprete, le gustaba bastante investigar todos los elementos políticos que en su momento su sociedad lo embargaban y pues ella no solamente era una persona que se dedicó a la literatura, era una persona que se decantó bastante por el análisis de los sistemas políticos de la sociedad en las que estaba y pues para ello tuvo que investigar, tuvo que analizar, tuvo que leer, tuvo que interpretar toda la filosofía occidental desde sus inicios hasta la actualidad y pues eso lo convierte en una mujer pues con altos índices de intelecto, ¿bien? Entonces, como ella se orienta a su materia es la política, su tela de dónde cortar no es ni la metafísica ni el existencialismo, aunque estaba empapada de todos estos temas, ella nos dice o ella me dice, lo que yo voy a revisar y lo que yo voy desmenuzar, lo que yo voy a describir a lo largo de mis obras es la teoría política aplicada a la sociedad con fundamentos filosóficos. Esto no es algo sencillo de hacer y es por eso que Hannah Arendt tenía que tener altas capacidades de pensamiento para poder desplegar sus postulados y vaya que los tenía yo creo que hasta de sobra. Entonces, esto es lo que hace a Hannah una de las figuras más destacadas de la historia de la filosofía porque tenía un intelecto completamente monstruoso. Si pudiéramos medir sus capacidades de pensamiento, se equiparaban y eran mayores a las de Martin Heidegger, ¿sí? Y decir que eran mayores a las de Martin Heidegger, no estoy mencionando que está rebasando un hombre y que este hecho tiene que ser especial porque pues es algo cotidiano que las mujeres sean más destacadas que los hombres, es decir, es algo que siempre hemos visto y que hay que valorar bastante, ya ponerlo a la altura o más allá de Martin Heidegger nos demuestra que su inteligencia era completamente brutal, era mucha, era bastante la que ella tenía y que afortunadamente podemos conocer. ¿Qué tengo que conocer de Hannah Arendt en cuestión de la filosofía? ¿Cómo es que desglosa lo que ella llama la banalidad del mal? ¿Sí? Eso es lo que tengo que conocer en términos generales de Hannah y los aportes a la filosofía, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ella nos da a conocer qué significa la maldad? Y para empezar, nosotros tenemos que preguntar, ¿por qué una gran pensadora tiene que tomar como principal herramienta el conocimiento del mal? ¿Y por qué tenemos que regresarnos después de haber estado una semana y media en Francia? ¿Por qué tengo que regresarme a Alemania justamente después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial? Porque se comienza a observar que la filosofía, aparte del existencialismo, comienza a tener otro enfoque y un enfoque bastante interesante, un enfoque que muy pocos pueden destacar y que muy pocos pueden empezar a ver que es tendencia, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial no solamente es un suceso que aparece frente a nosotros y que tiene diversas consecuencias en el sector social y económico dentro de Alemania. Para la filosofía, la Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento muy especial porque nos empieza todo lo que hemos visto hasta ahorita,
de la historia de la filosofía, no hemos dejado de hablar sobre las capacidades del ser humano, sus capacidades de pensamiento, sus capacidades de praxis, sus capacidades prácticamente, las capacidades del hombre sobre lo que puede transformar en el mundo, pero pareciera que el hombre no tiene ningún límite, pareciera que todo es miel sobre hojuelas sobre las capacidades del hombre. Y la Segunda Guerra Mundial es precisamente ese límite que nos dice, el hombre, así como lo hemos visto en la historia de la filosofía, también se equivoca, ¿sí? El hombre hace o tiene acciones negativas que hay que empezar a estudiar para retomar cuáles son las verdaderas capacidades que el hombre tiene. Porque ya hemos visto en Kant, hemos visto en Marx, hemos visto en Hegel, el ser humano ha sido como un prototipo o ha sido proyectado como un sujeto completamente inteligente, completamente capaz, un sujeto que existe, un sujeto que puede entender al mundo, un sujeto que puede transformar el mundo, ¿sí? Pero solamente se ha hablado del aspecto positivo de las capacidades del hombre y de su autopercepción. Hemos visto que el hombre tiene un espíritu, tiene una conciencia, puede observar fenómenos, existe por ende, tiene algunos sentimientos que en él confluyen y que lo hacen tener algunos conflictos, pero solamente para él mismo. Pero pareciera que hasta ahorita el ser humano es un ser prácticamente muy poderoso, pero que nunca se ha puesto en manifiesto de forma negativa las acciones del hombre mismo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial no solamente es un conflicto bélico, es una muestra de que el hombre, dentro de todo su enorme intelecto y capacidades de hacer y de interpretar y de conocer, también efectúa acciones completamente decadentes, denigrantes, que afectan al mismo sujeto. Entonces, vamos a empezar a interpretar, ¿no? Porque pareciera que en todo este momento hemos tratado de entender al hombre como un bien máximo, pero no hemos observado el mal que se desencadena del análisis de este bien. Entonces, eso es lo que le atrae a Hannah, ¿no? Una de las pruebas de que el hombre no es tan inteligente como pareciera es lo que sucede durante toda la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los campos de concentración, ¿ok? Hay que distinguir. No es lo mismo un campo de concentración que un campo de exterminio, ¿bien? Auschwitz es un campo de concentración y de exterminio en el mismo sitio. A ver, un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial es un sitio donde tú precisamente puedes reunir a un conjunto de prisioneros y saber qué hacer con ellos, ¿ok? Recordemos que Alemania tenía un odio infundado hacia la comunidad judía. ¿Por qué un odio infundado? Porque los alemanes arios pensaban que la comunidad judía les había quitado todas las riquezas durante la Primera Guerra Mundial y que les había quitado todas las riquezas tanto económicas como culturales como intelectuales después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, este odio infundado, antes de que estalle, gracias a la invasión a Polonia, la Segunda Guerra Mundial, ya había generado estragos durante toda la sociedad o en la población alemana. Antes de que Hitler conquistara Polonia, ya se había pedido dentro de la propia Alemania que se expulsara a todos los judíos existentes en Alemania, ¿sí? Entonces, se les había confinado a guetos. ¿Qué es un gueto? Pues prácticamente es un sitio alejado de la sociedad en el cual en condiciones precarias, humillantes y deshumanizadas se tenían a todos los integrantes de la comunidad judía, ¿ok? Ya se había pedido por parte de Hitler que a todos los judíos se les excluyera en sitios decadentes, ¿ok? Entonces, a esto se les llamaba guetos o gueto, ¿ok? Entonces,
La bronca es que el ciudadano alemán ario quería eliminar por completo a los judíos. O sea, no bastaba con solamente relegarlos o excluirlos en guetos. Una vez que vieron que habían grandes comunidades, porque los judíos eran bastantes en ese momento en Alemania, ya que vieron que en estos guetos pequeños habían grandes cantidades de personas, esto indignaba a la comunidad aria alemana, porque ya se habían dado cuenta de que eran bastantes y que todavía les seguía provocando náuseas ver grandes comunidades de judíos a pesar de que estuvieran en condiciones muy, muy precarias. Entonces, ¿qué pasa? De aquí se generan los campos de concentración, ¿ok? ¿Qué era un campo de concentración? Pues prácticamente era una prisión para los judíos, era una prisión bastante también muy, muy, pues muy denigrante para los propios judíos, ¿no? Porque estos campos de concentración, no sé, varios judíos tenían que estar viviendo en un mismo sitio, los baños eran bastante penosos, no había bastante comida, se les llegaba a castigar a los mismos campos de concentración a estos judíos, es decir, eran prisiones, pero unas prisiones muy, pero muy denigrantes. Entonces, campo de concentración, ¿cómo es que es diferenciado de un campo de exterminio? Porque un campo de exterminio era un sitio donde existían cámaras de gas, existían crematorios, existían diversas herramientas para dar muerte a los mismos judíos y se pasaba de campos de concentración a la comunidad judía a campos de concentración para que fueran desaparecidos. ¿Por qué? Porque en los campos de concentración eran tantos los judíos, así como se vio que en los guetos no se podía soportar a tantos habitantes, se tuvo que generar campos de exterminio para poder reducir la cantidad de integrantes en los campos de concentración y poder seguir recibiendo mismos judíos en dichos campos de concentración. Digamos que era una especie de purgatorio. Si yo tengo la capacidad de albergar 100,000 judíos en una semana, pero gracias a que los están deportando, para la siguiente semana me van a llevar otros 200,000, no los puedo concentrar en dicho campo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al menos bajo el intelecto alemán, generar un sitio donde desaparecer a los 100,000 que ya tengo, aceptar a los 200,000 que van a llegar a mí a futuro y a su vez la siguiente semana desaparecer esos 200,000 para que en la tercera semana que me van a llegar 250,000 yo pueda tener un espacio que ocupar y poder estar, ingresar, desaparecer a toda esta comunidad de esta etnia. Eso era lo que pensaban los alemanes en ese momento, ¿ok? Y yo sé que no suena tan bien, no suena tan padre y claro que no lo es. Entonces, a lo largo y ancho de Alemania existían muchos campos de concentración y exterminio, ¿sí? O sea, en Yugoslavia, en Polonia, en la misma Francia, existían campos de concentración y campos de exterminio. ¿Por qué? Porque la comunidad judía era muy grande, era bastante, ¿sí? En ese momento en toda Europa. Entonces, ¿cómo surge Auschwitz? Surge porque hay mucha demanda de exterminio y de concentración de judíos. Entonces, ¿qué pasa? Auschwitz es un sitio territorial que comprende tres campos de concentración, de exterminio y de trabajos forzados en uno, ¿sí? Si ustedes, para que se den una idea, hoy en la actualidad, el único centro ferroviario, bueno, uno de los más grandes de todo el mundo, es el de Chicago, ¿sí? ¿Y por qué cito esto? Porque Chicago tiene la capacidad de albergar 42 rieles de ferrocarril en la actualidad. Eso hace que sin fin de trenes lleguen todos los días y puedan partir desde Chicago hacia otros lugares. Auschwitz tenía en ese momento 45 rieles de ferrocarril, es decir, Auschwitz
estaba diseñado para que llegaran grandes cantidades de vagones repletos ¿de qué? De judíos y de prisioneros de guerra y de otras nacionalidades, porque no se nos olvide que cuando Adolf Hitler conquistaba algunas naciones, todos aquellos conquistados eran prisioneros de guerra también. Entonces, todos aquellos conquistados eran sometidos a las políticas alemanas de ese entonces. ¿Ok? Entonces, no solamente eran los judíos, eran todos los prisioneros de todas las entidades de todas las naciones conquistadas, pero los que más mal la llevaban, pues eran obviamente los judíos. Entonces, hoy en día, si Chicago es uno de los más grandes centros ferroviarios existentes en el mundo, imagínense Auschwitz que era todavía una gran potencia en cuestión de los rieles de ferrocarril paralelos que contenía, eran 45. Y este campo este campo en general tenía tres campos en uno. ¿Por qué? Porque tenía un campo de trabajos forzados, que era bastante grande, eran bastantes hectáreas, diseñadas para que los prisioneros, los judíos, entre algunos otros, se dedicaran a trabajar sin descanso, sin condiciones de trabajo adecuadas durante horas y horas y horas seguidas con el fin de construir material necesario para que los alemanes siguieran pudiendo mantener la guerra a flote. Es decir, en campos de trabajos forzados se elaboraban bombas, se elaboraban armas, se elaboraba ropa, se elaboraban utensilios y pues como los nazis los ocupaban rápido y a grandes cantidades, imagínense cómo les iba a todos estos prisioneros de guerra que eran obligados a trabajar de forma forzada en este campo. Entonces Auschwitz tenía este campo de trabajos forzados, tenía un campo de concentración, es decir, un campo donde se captaba y categorizaba a todos los que llegaban en este sitio. Es decir, en este campo de concentración se categorizaban a todos los prisioneros. Estos son judíos, estos son prisioneros rusos, estos son prisioneros yugoslavos, estos son prisioneros húngaros, y entonces prácticamente en este campo de concentración se empezaba a destinar quiénes, cuántos y a dónde tenían que ir, ¿no? Por ejemplo, este prisionero o estos prisioneros húngaros, mándelos a los campos de trabajos forzados. Estos prisioneros rusos hay que tenerlos como prisioneros aquí en las instalaciones. Estos vagones que nos acaban de traer con prisioneros judíos directamente a el campo de exterminio. Entonces, era como un punto en el que se organizaban hacia dónde, cómo y cuándo se destinaba el conjunto de sujetos que llegaban a este campo de concentración. Y por último, el campo de exterminio, pues era lo más coyuntural de todo Auschwitz, ¿no? Porque era un campo destinado únicamente, hectáreas destinadas únicamente a crear cámaras de gas, a crear quematorios, a crear campos de fusilamiento para exterminar a los judíos o a cualquier otro que se resistiera a las políticas alemanas o que ya no pudiera trabajar en los campos de trabajo forzado, ¿no? Entonces, es por eso que Auschwitz resalta de todos los demás campos de exterminio y de concentración, porque era un solo sitio donde habían tres campos, uno de exterminio, uno de trabajo forzado y otro de concentración, y que pues esto abarcaba gran territorio y pues era bastante diabólico el estar aquí. Todos, y ustedes lo vieron en el reportaje, se decía algunos testimonios de los que sobrevivieron a Auschwitz. Cuando nosotros veíamos la puerta de Auschwitz y sabíamos que íbamos para allá, sabíamos que no íbamos a salir vivos de ese sitio.
¿sí? Porque ya se conocía la magnitud de las consecuencias de lo que derivaba entrar a Auschwitz. Sabías que ibas a trabajar y después te iban a asesinar, si bien te iba, porque si mal te iba, directamente entrabas a que dieran muerte a lo que tenías acorde a tu etnia o acorde a tu rol dentro de la sociedad, si eras un prisionero de guerra o cualquier otra cosa. ¿Quiénes eran o quiénes fueron aquellas personas que estuvieron implicados para la creación no solamente de este campo de concentración, sino de miles de otros campos más? Primeramente, Adolf Hitler, que fue el primero que dijo, quiero expulsar a todos los judíos, quiero eliminarlos, quiero erradicarlos, él fue el primero. Y pues algunos de los principales jerarcas de este campo de concentración y de todos los demás existentes era Adolf Eichmann, y aquí es donde entra este personaje del cual vamos a hablar más adelante, y por supuesto Joseph Mengele. Aunque ustedes no lo escucharon cuando se habló de Adolf Eichmann y su juicio en Israel, Joseph Mengele fue conocido como el ángel de la muerte dentro del campo de Auschwitz. ¿Por qué el ángel de la muerte? Porque Joseph Mengele era el médico que decidía qué judíos pasaban directamente al fusilamiento o a las cámaras de gas o a los crematorios, y él decidía con cuáles iba a experimentar. ¿Sí? Es decir, Joseph Mengele era un médico que le gustaba experimentar con gemelos judíos solamente por cuestiones sádicas, porque él decía, yo voy a descubrir qué relaciones existen entre los parientes gemelos y cómo es que podemos mejorar el ADN de la raza aria alemana. ¿Y cómo lo hacía? Pues experimentando con todos estos sujetos. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Él se paraba todos los días en la entrada precisamente del campo de concentración, veía llegar a todos los vagones cargados de diversos sujetos, y al momento de ver quiénes descendían de los vagones comenzaba a tomar decisiones. Llévenlos a experimentar, este conjunto de personas llévenlos directamente al crematorio, estos enanos hay que llevarlos a los campos de experimentación, estas personas deformes hay que llevarlos a los campos de experimentación, y una vez que él decidía qué hacer con todos los que llegaban a este campo de concentración, pues ejecutaba todas sus locuras en sus laboratorios, ¿sí? Se llegó a decir que él prácticamente abría las cortezas cerebrales mientras seguían estando vivos a un sinfín de personas, inyectaba cemento líquido a las mujeres embarazadas para saber cómo aniquilar a la sangre sucia que estaba albergando o estaba alrededor de toda la Alemania aria. Él llegó a no sé, cómo llamarlo, a ejecutar miles de miembros de miles de personas para experimentar con ellas. El chiste es de que esta persona era completamente sádica y llevaba estudios, según él, médicos, pero que solamente eran, pues, estudios sádicos para hacer más grande su mente enfermiza, y según él estar descubriendo o tener hallazgos médicos que nada tenían de hallazgos, ¿no? Entonces, este tipo que estaba en Auschwitz, pues era uno de los mandamás en este campo de concentración, y el otro era Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, ¿quién era? Ustedes ya lo conocieron en el documental que vieron ayer. Era el sujeto que mandaba o que decidía cuántos judíos se mandaban diariamente a Auschwitz. Obviamente sabía qué se hacía una vez que llegaban estas comunidades al campo de concentración y de exterminio. Él sabía para qué tenía que mandar alrededor de 800,000, 100,000, 20,000, 30,000 judíos al día. Él sabía que era para llegar y una vez que llegaban a Auschwitz, era exterminarlos, ¿no? Entonces, era uno de los autores intelectuales de este campo de concentración que, pues, debido a su gran estructura, también implicaba una gran masacre día con día, ¿no? Entonces,
Tenemos que revisar prácticamente cómo funcionaba Auschwitz para poder saber por qué se le tenía que enjuiciar a Adolf Eichmann. ¿Qué pasaba una vez que funcionaba día con día esta fábrica de la muerte? Primero, llegaban los prisioneros a Auschwitz I, que era el campo de concentración, donde ya se sabía y se tenía que distinguir y se tenía que organizar qué hacer con quienes, quiénes eran los que llegaban, ¿no? Es decir, una vez que llegaban los vagones, y que por cierto, estos vagones no eran nada cómodos, eran vagones diseñados para transportar reses, pero pues no había para más, entonces aquí se transportaban a los judíos. Una vez que en cada vagón se subían a 100 judíos, imagínense cuántos eran ahí todos apretados, y una vez que ya llegaban estos judíos, ya se jerarquizaba qué era lo que se iba a hacer con ellos. Entonces, se les confinaba a trabajo forzado a quienes pudieran o tuvieran que hacerlo. El campo de exterminio llamado Birkenau era el tercer campo que formaba la estructura de Auschwitz, ¿sí? El campo de concentración se llamaba Auschwitz I. El campo de trabajos forzados, desconozco cómo se llamaba, no recuerdo, pero el tercer campo, el de exterminio dentro de Auschwitz, tenía el nombre de Birkenau. Entonces, cuando Eichmann, Mengele y algunos otros jerarcas nazis dentro de Auschwitz ya determinaban y estimaban cuántas personas iban a ser aniquiladas, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos ancianos al día. Pues en Birkenau se decía que se prendían las calderas, ¿no? Es decir, se empezaba a calentar el gas a 28 grados centígrados para que fuera mortífero, y se metían 100, 200, 300, 400 personas a la vez para ser ejecutadas, a la vez. Y si estamos hablando de que estos campos, estas cámaras de gas, estos crematorios funcionaban 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 veces al día, y si en cada vez se aniquilaban 100, 200, 300 judíos, imagínense cuántos judíos morían al día, alrededor de 800 a 10,000 al día. Estamos hablando de que este Auschwitz, sus campos de Birkenau y Auschwitz I funcionaron alrededor de meses, años. ¿Cuántos judíos murieron durante todos estos meses o años? Miles, millones, ¿sí? Millones de judíos morían a los meses o a los años en estos campos de concentración. Y no estamos hablando únicamente de ancianos, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adultos. Entonces, hay que empezar a medir la capacidad, o más bien las consecuencias de estos actos, ¿sí? Todos estos grandes jerarcas sabían que se estaban aniquilando miles, millones de personas, y que prácticamente lo hacían enorgullecidos, porque el hecho de haber elaborado una estructura, un edificio tan complejo como lo fue Auschwitz, es decir, el hecho de haber generado un territorio que concentrara un campo de exterminio, un campo de concentración y un campo de trabajos forzados, y el hecho de haber contratado a ingenieros expertos en ferrocarriles para que me hicieran 45 rieles paralelos para yo poder recibir infinidad de cantidades de judíos y de prisioneros de guerra, era algo que había sido elaborado con mucha perspicacia, con mucha inteligencia. Era algo, un campo de concentración que pareciera que estaba elaborado con orgullo, ¿sí? Y que de hecho se tomaban fotografías, se hacían reportes para pasar a Hitler y a sus grandes encargados de todo el Tercer Reich. Se tomaban fotos, se tomaban videos, se tomaban evidencias de cómo es que se exterminaba en este campo de concentración, pero no solamente para informar, sino que se hacían reportes para que se sintiera orgulloso
aquel que leyera el reporte de lo que había generado la Alemania nazi en ese entonces. Es por eso que en 1950, más adelante, un poquito más adelante de la Segunda Guerra Mundial, se vio en la necesidad de tener que mandar a juicio a todos estos tipos y castigarlos porque lo que hicieron en estos campos de concentración no fue un azar del destino, o sea, no fue algo sin precedentes. Fue algo que lo hicieron con tal avaricia, con tal reconocimiento, con tal conciencia, que hasta se sentían orgullosos de lo que todos los días sucedía en estos campos de concentración. Bien, porque la tecnología que se utilizó para poder generar estos crematorios y estas cámaras de gas, no crean que era una tecnología burda, era alta tecnología, que de hecho la Alemania nazi tuvo que contratar a industrias especializadas y que a su vez aquellos que estaban a cargo de estas industrias especializadas en cámaras de gas y en crematorios, ellos también sabían para qué se iban a destinar estas cámaras de gas. Porque imagínense si yo les preguntara a ustedes, a ver, hagan un dispositivo que únicamente sirva para aniquilar a miles de animales. Ustedes, una vez que saben para qué va a servir su proyecto, deciden apoyarlo o no, o tendrían que decidir si lo apoyan o no. Ustedes pudieran decirme, profesor o dueño, ¿sabe qué? Yo no trabajo con usted porque yo sé que el invento que quiere que haga va a servir para aniquilar a miles de personas o de animales. Y por ese hecho yo no lo apoyo. En ese momento hubo gente que dijo, ya sé para qué vas a utilizar estas cámaras de gas, sé para qué vas a utilizar estos crematorios, sé para qué quieres que haga campos de fusilamiento, no hay problema, te los vendo. Es decir, ¿a qué quiero que entendamos con esto? De que toda la Alemania nazi, toda la sociedad nazi y todos los que interactuaban con la Alemania nazi sabían lo que sucedía en esos años durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo el mundo sabía los crímenes de guerra y los crímenes a la humanidad que se estaban cometiendo contra la población judía y no se hacía nada al respecto. Al contrario, se aceptaba. Porque ¿qué creen que qué creen que hicieron aquellos que diseñaron estas cámaras de gas y estos crematorios? Aceptar todo este fusilamiento y exterminio de esta comunidad judía. Y al momento de decir, sí, te lo voy a vender, sí, voy a colaborar, sí, lo voy a construir, era una aceptación de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y es por eso que tenemos que entrar al punto de que tienen que ser juzgados o tiene que ser castigado todo aquel que haya participado en el holocausto. El holocausto es sinónimo de ese aniquilamiento de la comunidad judía. Entonces, es por eso que nace la necesidad de enjuiciar a aquellos encargados del holocausto. Y uno de ellos, pues, era, por supuesto, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, ya para dejar aquí en la clase del día de hoy, eh, la vamos a dejar a la mitad, pero sí quiero terminar un tanto con Adolf Eichmann, ¿no? Entonces, ustedes ya lo vieron en el documental, ¿sí? Adolf Eichmann es un sujeto que desde niño está inmerso en la Primera Guerra Mundial. Él nace en Austria y Austria es un aliado de Alemania. Entonces, eh, desde niño está inmerso en todos estos cuestionamientos y problemáticas bélicas, pero no son algo definitorio que haya marcado profundamente un odio hacia la comunidad judía. O sea, claro que no, ustedes lo vieron. Lo único que pudo influir es estos hechos de la Primera Guerra Mundial y los inicios de la Segunda es la instauración en su personalidad de obedecer cualquier orden, ¿sí? Eso es lo único que ha generado la Primera y Segunda Guerra Mundial en Eichmann. No un odio hacia la comunidad judía, simplemente una predisposición por obediencia a las órdenes
que se le daban a este sujeto. Ustedes vieron en el documental, no destacó en el ámbito académico, no destacó en el ámbito tecnológico tampoco, porque su papá quería que él se hiciera cargo de invenciones tecnológicas para nuevas industrias petroleras, entre otras cosas. Sin embargo, él no destacó en eso, ¿sí? Él estudió solamente hasta la secundaria y nada más. Cuando fue aceptado en las SS, ustedes vieron que su intención era ocupar un puesto de gran jerarquía y sin embargo fue relegado a ser encargado de una oficina burocrática de la SS, ¿sí? Entonces era un tipo que quería ascender, que quería demostrar su valía, pero que en su momento no fue reconocido y que este reconocimiento lo hizo o lo empujó a que él siguiera órdenes para obtener dicho reconocimiento, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a profundizar un poquito en esto, no me quiero adelantar, pero vayamos observando cuál es la tendencia de este hombre, ¿bien? Una vez que él está destinado a armar la propaganda de la política nazi y la gente ve que es hábil en ello, comienzan a ponerlo en puestos burocráticos que tienen relación con la exportación de judíos. Es decir, ven que tiene habilidad para poder diseñar y para poder desplazar información de un sitio a otro, entonces lo ponen a prueba cuando se le asigna el cargo de la deportación de judíos, ¿no? Es decir, recordemos que la Alemania quería sacar a toda la comunidad judía de este sitio, entonces a él le encargaron pues esta tarea, saber organizar y planificar cómo es que él podía desplazar a miles de personas de un sitio a otro. Y en su momento lo empezó a hacer bien. Adolf Eichmann fue muy organizativo, fue muy inteligente para poder saber qué rutas o en qué sitios mandar a tales guetos de un sitio a otro, mandarlos de un sitio a otro. Entonces, los grandes jerarcas nazis vieron que era hábil para poder organizar esta movilización de esta raza cultural. Entonces, fue por ello que en la cumbre de la Alemania nazi, él llega a ocupar prácticamente el máximo puesto de organización de exportación de judíos. Y es ahí donde a él en la conferencia de, ¿cómo se llama? En una conferencia que se llevó a cabo para la solución final hacia la comunidad judía, él es uno de los que tiene mayor peso y mayor protagonismo en dicha conferencia, porque imagínense, o sea, se reunió Hitler, reunió todo el gabinete de mayor importancia para el Tercer Reich y se reunieron con la única intención de tomar la decisión de qué hacer con los judíos, porque ya vieron que los campos de concentración están abarrotados, los guetos están abarrotados y que sigue la inconformidad de tener que soportar a la comunidad judía dentro de Alemania y sobre todo dentro de toda Europa, porque ya no solamente es Alemania, recordemos que la Alemania nazi conquista prácticamente todo Occidente. Entonces, ya no era nada más sacar de Alemania a los judíos, era sacar de toda Europa a todos los judíos. Entonces, se ocupaba un proyecto gigante para poder exportar miles y miles y miles de personas judías que habitaban toda Europa. Entonces no era una decisión fácil, ni una decisión sencilla, ni era una acción que conllevara mover dos, tres piezas y se acabó. O sea, era una acción que necesitaba de todos los integrantes del Tercer Reich y que después de esa reunión en Banaby, creo, así, ese es el nombre que tiene la reunión, Banaby, ¿sí? Se toma la solución final. ¿Qué es la solución final? Pues el exterminio de toda esta gente, ¿sí? Es decir, todos los integrantes de la gran élite nazi llegaron a la conclusión de que lo más fácil es matar a todos los judíos en cámaras de gas,
meterlos a crematorios o simplemente fusilarlos y tenerlos a la intemperie o quemarlos a la intemperie y listo. Eso era lo que se tenía que hacer. Imagínense la trascendencia de esta reunión. Tomar la decisión de aniquilar a más de 7 millones de judíos y que ellos se lo hayan tomado como una reunión de ¿qué vamos a hacer? Tal cosa, ok, listo, sí, todos estamos de acuerdo, ok, vámonos a disfrutar de nuestras esposas, ¿no? O sea, chequen la situación o la capacidad de pensamiento del hombre que prácticamente está puesta en jaque, ¿sí? Eso es a lo que quiero que lleguemos. La decisión que está tomando el ser humano sobre la vida de otros seres humanos y que prácticamente acaba con el exterminio total de la población judía. Entonces no era algo sencillo de concebir. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de todo lo que hace Adolf Eichmann, Mengele, Hitler, entre algunos otros más, se termina a manera de nuestra fortuna esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, todos los grandes integrantes del Tercer Reich tienen que escapar y muchos escaparon hacia Latinoamérica y Sudamérica, ¿sí? Bueno, Latinoamérica, especialmente Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Uno de ellos fue Adolf Eichmann, el encargado de organizar todo este transporte de sujetos de campos de concentración a campos de exterminio y de prácticamente dar visto bueno sobre qué hacer una vez que llegaban estos sujetos a los campos de exterminio, pues él tiene que salir corriendo porque él sabe que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se le va a perseguir, ¿sí? Entonces, él primero escapa a varios lugares alrededor de Alemania, pero gracias a la religión cristiana que en ese momento se orientó a proteger a los ex integrantes de la Alemania nazi, le consiguen un pasaporte falso para que pueda irse a Argentina. Y una vez en Argentina, estando 10 años en este país, uno de sus compañeros judíos alemanes destaca o sabe que él se encuentra en este sitio en Argentina y pues comienza a hablar con algunos otros sujetos que están encargados de encontrar a todos los ex integrantes del Tercer Reich segregados en Argentina, en Brasil, en México, en Bolivia, en Panamá, entre otros sitios. Llegan a contactar una especie de grupo inteligente de capturas de integrantes nazis y pues lo secuestran y lo llevan a Israel para que sea juzgado. Es por eso que se da el famoso juicio a Adolf Eichmann, televisado en cadena nacional. Y pues después de este juicio a él le asignan cadena perpetua, muere ahorcado y pues aquí termina la historia de Adolf Eichmann, o al menos de manera inicial, ¿ok? Entonces, aquí vamos a dejar la clase. Espero que vayamos entendiendo a lo que